Vamos a continuar con la resolución de algunos ejercicios de la Preca 2023. La 17 dice, en una escuela a la mitad de los niños les gusta la matemática. ¿Ya? Ese es a la mitad de los niños. A la octava parte les gusta el lenguaje, ¿no? Entonces le voy a poner el lenguaje a la octava parte de los niños. Y a la tercera parte les gusta la química. La química a la tercera parte de los niños. Si se sabe que son más de 200, es decir, los niños, podemos saber que son más de 200. Aquí le voy a poner más de 200, pero son menos de 240 niños. Entonces, esto solamente lo ponen para que nosotros tengamos el criterio de darnos cuenta que los niños es una cantidad entera, ¿no? Entonces, la cual debe de tener mitad, porque si es la mitad les gusta la matemática, de hecho los niños tienen que ser un número divisible por 2. Y también tiene que tener octava, por lo tanto es divisible por 8 y también es divisible por 3. Entonces, si nosotros sacamos el mínimo como múltiplo, sabríamos que los niños tienen que ser divisible por 2, 8 y 3. El mínimo, como el 8 lo contiene al 2, sería de 8 y 3, que es 8 por 3, 24. Entonces la cantidad de niños es un número múltiplo de 24. Más o menos pensaremos en múltiplos de 24, pero que pase de 200. Tendría aquí de 24 en 24, ¿no? Por ejemplo, el 24 multiplicado, digamos, por el número 8 sale 192, ¿no? Ya, 192, pero es menor de 200. Entonces la cantidad, como tiene que ser más de 200, tendría que ser el 24 por el 9. Ese es 216 y luego sigue el 240 y continuaríamos, ¿no? Pero no es necesario porque como ya dijeron que la cantidad es más de 200 menos de 240, entonces el único número múltiplo de 24 que encaja entre ese parámetro es el 216. ¿Cuál es la cantidad exacta de niños? Sería eso, ¿no? Respuesta 216. Vamos al siguiente problema. Hallar la suma de los dígitos de el menor número impar, el menor, que tiene 4 factores primos y 24 divisores positivos. 4 factores primos, podemos imaginarnos que este número n, ya que es un número impar, tiene 4 factores primos, es decir, a, b, c y d. Son factores primos, ¿no? Y estos factores primos, que son los que estamos colocando acá, pueden tener diferentes exponentes, x, y, z, w, así, ¿no? Pues son 4. Y tiene 24 divisores positivos. La cantidad de divisores es 24, ¿no es cierto? Bueno, ¿se acuerdan que la cantidad de divisores viene de la cantidad de exponentes aumentados en uno? Pero debo de darme cuenta que la cantidad de divisores, que es 24, debe ser el producto de qué números. ¿Qué números dan 24? A ver, 2 por 2, 4, por 2, 8 y por 3, 24. Entonces, quiere decir que me imagino que los divisores deben haber sido así, 2 por 2 por 2 por 3. Alguien dirá, pero ¿por qué no puede ser otros números? Porque tienen que ser pues 4, porque son 4 divisores primos. Entonces, esto quiere decir que la cantidad de divisores, según la fórmula que nosotros sabemos, que la cantidad de divisores es cada exponente más uno, ¿no? Cada exponente. X más uno, Y más uno, etcétera, etcétera. Entonces nosotros vamos a suponer que ese 2 vino de un valor que era uno más uno, y el otro era uno más uno, y el otro era uno más uno, y el último era 2 más uno. Entonces quiere decir que los exponentes, ¿cuáles son? Ah, entonces está claro, los exponentes quiere decir que eran los que están pintados acá de amarillo. Esto quiere decir que eran 1, 1, 1 y 2. Entonces X, Y, Z y W sería 1, 1, 1 y 2. Nada más. Entonces prácticamente ya tengo el número. Lo que sí debo de considerar es lo siguiente. El número es impar. Ah, pero si es impar, entonces todos tienen que ser impares. No podrías tener tú como número primo el 2, porque si pones un 2 automáticamente ya es par. Si te está diciendo que el número es impar, entonces esos divisores que tiene acá, estas bases primas, no son pares. No es el 2, todos son impares, porque un número impar por un impar sigue siendo impar.
Por lo tanto, las bases, ¿cuáles tienen que ser? Uno dirá, pues puede ser el 3, 5, 7, 11. ¿Y por qué no el 13, el 17, si también son primos? Porque te dice el menor, el menor. Si te está diciendo el menor, entonces vamos a considerar los más pequeños. ¿Y cuáles son los más pequeños? Los más pequeños son el 3, 5, 7, 11. 3, 5, 7, 11. Pero un momento, estaría bien que le ponga así 3, 5, 7 y 11 al cuadrado. No creo, porque en realidad para que sea el menor, si este va a estar al cuadrado, entonces voy a tratar de darle el cuadrado al más chiquito. Podría ser un pequeño cambio acá, ¿no? Como que el 3 lo puedo poner acá y el 11 lo pongo aquí. ¿Para qué? Para que el menor sea el resultado del 3, porque es el factor más pequeño. Por lo tanto, el número ya lo tenemos. Todos los exponentes se sobreentienden que eran unos y uno era el 2, que le estamos atribuyendo al menor, porque la idea es del menor número. Ahora tenemos que hacer el producto de esto. A ver, hagamos el producto que sale 3.465, multiplicando esas cifras, perdón, sumando esas cifras, porque al final me dice la suma de los dígitos. 3 más 4 más 6 más 15, esa suma de dígitos es 18, ¿no? Que es nuestra respuesta final. Sin embargo, vamos a considerar que este ejercicio estaba un poquito pesado porque era bastante teórico con respecto a las fórmulas de la cantidad de divisores. Vamos con el siguiente ejercicio. ¿Cuántas veces hay que multiplicar a 20 por 15 para obtener un número con 90 divisores? ¿Ya? Pero dice, al número 20, ¿cuántas veces tengo que multiplicar a 20 por 15? ¿Podrá ser una vez, dos veces, tres veces? Bueno, no lo sé, pero le voy a poner X veces. Le pongo un exponente porque indica el exponente la cantidad de veces que voy a utilizar el 15. ¿Cuántas veces? La respuesta es para nosotros el valor de x, porque dice cuántas veces hay que multiplicar a 20 por 15. La cantidad de veces que multiplicaré al 20 por el número 15 podrá ser 1, 2, 3. A medida que yo incremente el x, tendrá más cantidad de divisores. Y acá me dice, para tener un número con 90 divisores. Por lo tanto, la cantidad de divisores sabemos que es 90. Si descompongo el 20 me sale 2 al cuadrado por 5. Tú recuerda que puedes descomponer poniendo una línea y colocando cada uno. Yo por una cuestión de tiempo le estoy poniendo un poquito más rápido y directo. 15 es 3 por 5, ¿no? Pero con el exponente 15 se reparte para cada uno por esa potencia. Entonces acá lo único que puedo hacer es reducir y juntar un poquito. ¿Quién? Voy a juntar el 5 porque hay 5 a la 1 y 5 a la x. Sumo los exponentes y es x más 1. Por lo tanto, la cantidad de divisores está establecida según la fórmula por cada exponente aumentado en 1. El primero sería 3, el siguiente sería x pero más 1 y el siguiente sería x más 2. Y vemos que esto es 90. Lo único que le puedo sacar es tercia, tercia, que es 30. Por consiguiente, me estaría quedando x más 1 por x más 2, que veo claramente que son dos números consecutivos. Y el 30 está formado por el producto de dos números consecutivos, que es el 5 por 6. Por una comparación me doy cuenta que el x más 1 es 5 y el x más 2 es 6. En ambos casos me ayuda a determinar por comparación la respuesta y veo que la x toma el valor de 4. Quiere decir que la respuesta era, ¿cuántas veces hay que multiplicar por 20 al 15? 4 veces, ¿no? O sea, 15 por 15 por 15 por 15 y tendrá 90 divisores. Entonces, muy bien, analicemos esto. Puedes poner una pausa y vamos al siguiente ejercicio. Calcula el valor de n. Si m es 27 por 10 a la n, tiene 140 divisores compuestos. No divisores, sino divisores compuestos. Eso es otra cosa, ¿no? Entonces vamos a hacer la siguiente manera. El valor de m descompuesto es 3 al cubo, ya lo sabemos. Y el 10 es 2 por 5, pero como está con el exponente n, le pongo nn a cada uno de sus factores. Esta cantidad, este número, tiene 140 divisores compuestos. Divisores compuestos es 140, pero tome en cuenta que los divisores en total que se halla con la fórmula, ¿no? Incluyen a todos, los compuestos y los simples. Pero yo me he dado cuenta que al tener tres bases acá, como esta es una descomposición en factores primos,
entonces tiene divisores primos 3, porque esos son las bases, ¿no? 3, el 2, el 3 y el 5. Y los divisores simples siempre es uno más de los primos. Siempre es uno más de los primos, por lo tanto son 4. ¿Y por qué 4? Porque es como si estoy contando el 1, que es un divisor que es divisor de todos. Es un divisor universal. Por lo tanto, siempre tiene que haber 1. Pero ahora sí, la suma de los divisores compuestos y los simples es obvio que da la cantidad de divisores totales. 140 más 4, entonces es 144. Como es 144, entonces esto es lo importante, porque 144 se obtiene mediante la fórmula de cada exponente aumentado en 1 y multiplicado, ¿no? Por lo tanto, vamos a nuestro número m. La cantidad de divisores tendría que ser de 3, como le aumento 1, es 4. De n, como le aumento 1, es n más 1. Y del otro n, como le aumento 1, es n más 1. Por lo tanto, esta cantidad de divisores es 144. Podría hacer una reducción muy simple de estos números, ¿no? Con la cuarta 1, ¿no es cierto? Y la cuarta 36. Y ahora yo tendría que decir n más 1 al cuadrado es 36, que es 6 al cuadrado. Entonces, fácilmente uno se puede dar cuenta, por comparación, que n más 1 es 6 y por lo tanto el valor de n vale 5. ¿Qué quiere decir? Que la respuesta es 5 en este caso, ¿no? Mucho tiene que ver en estos temas cómo lo planteas desde un comienzo, pero la clave aquí, no te olvides que los divisores compuestos, ¿no?, y los divisores simples son los divisores en total. Muy bien, vamos con el siguiente ejercicio. ¿Cuántos divisores múltiplos de 11 tiene este número? 15 al cuadrado. Bueno, le voy a ir colocando ya su descomposición en bases primas. El 15 es 3 por 5, cuadrado y cuadrado para cada factor. El 33 es 3 por 11 y sería cubo, cubo para cada factor. Bueno, puedo arreglar un poquito y puedo decir que esto es 3 al cuadrado por, estoy cometiendo con errores, 3 a la quinta por 5 al cuadrado y por 11 al cubo. Ya, la clave está en esta pregunta: ¿cuántos divisores son múltiplos de 11? Pero múltiplos de 11, todos los múltiplos de 11 es 11 por algo, ¿no? Es decir, cuando tú quieras sacar múltiplos de 11, porque podrían haberte preguntado cuántos esos son múltiplos de 5, múltiplos de 3 o múltiplos de 15, qué sé yo. Vamos a hacer lo siguiente, voy a factorizar el 11, un solo 11. Si yo factorizo un 11, me quedaría 3 a la quinta, 5 al cuadrado, pero ya no me va a quedar 11 al cubo. ¿Qué me va a quedar? 11 al cuadrado. Estoy adivinando lo que estás pensando. Entonces le he quitado un 11, ¿no? Solamente un 11. ¿Y qué significa? Que estos números multiplicados por el 11, todos van a ser múltiplos de 11. Es lógico, ¿no? Todos los números multiplicados con un 11 salen múltiplos de 11. Por lo tanto, tienes que hallar la cantidad de divisores a todos estos. Sin el 11, ¿ya? Aquí le vas a hallar la cantidad de divisores. ¿Por qué? Porque al haber sacado el 11, quiere decir que toda esa cantidad de divisores están multiplicados por 11. Y por lo tanto, solamente estamos obteniendo los divisores múltiplos de 11. Y profesor, ¿qué hubiera pasado si me hubieran pedido cuáles son múltiplos de 5? Sacabas un 5 afuera y dejabas todo lo demás adentro. Por lo tanto, vamos a hallar la cantidad de divisores simplemente para ese número, y está fácil porque si es 5 le pongo 6, si el otro exponente es 2 le pongo 3, y si el otro es 2 también le pongo 3. Por lo tanto, la respuesta sería 9 por 6 y es 54 divisores. ¿Ya? 54 divisores. Vamos al siguiente problema, pero verifique, es muy importante realizar un planteo correcto en estos casos. ¿Cuál es el número que tiene en total 5 divisores? O sea, cantidad de divisores 5. Un solo divisor primo. Es lógico porque el 5 solamente puede venir de 5 por 1. No hay números que multiplicados en 5. Por lo tanto, tiene un solo divisor primo y cuya suma de divisores es 781. Esto quiere decir que vamos a utilizar la fórmula de cantidad de divisores y de suma de divisores simultáneamente.
Allí están las fórmulas, cantidad de divisores y suma de divisores, pero nuestro número tiene un solo divisor primo, es decir, está descompuesto de esta manera, un solo número, y este número está elevado a la alfa, no tiene más, y en base a eso la cantidad de divisores tendría que ser así. Cantidad de divisores es alfa más uno, ¿no? Alfa más uno, pero es 5. Ah, ya, alfa vale 4. Por lo tanto, el exponente ya lo tengo. Quiere decir que el número había sido A, que es una base desconocida, a la cuarta. A la cuarta. Y ahora voy a poner la otra cantidad para la suma de divisores. Pero la suma de divisores es 781. Bueno, a manera de una ecuación puedo decir que a la quinta menos uno, y esto pasa multiplicando, 781a menos 781. Por lo tanto, voy a resolver esa ecuación indicando que a la quinta menos 78 veces a, y esto sale menos 780. Continuamos con la resolución. Bueno, de esa manera nosotros podemos formar una ecuación. Este tipo de ecuación es un poquito pesada, de hecho tenemos que hacer por comparación. Le he pasado a un solo lado el 780, 781a menos a la quinta, entonces le he factorizado a 781 perdón, menos a la cuarta. Tengo que pensar en un número que no sobrepase a la cuarta, el 781. Son los números del 1 al 5, ¿no? Tomando en cuenta que el 5 es el más cercano, porque es 5 a la cuarta, 625. Por lo tanto, nosotros le vamos a poner, dándole valores, el número mayor posible, que es el 5. Cuando tienes el 5 a manera de una comprobación, tendríamos que decir que este producto es 5 por 781 menos 625. Tú puedes hacer el producto de estas cantidades. Esto va a salir 5 por 156 y sale como resultado 780, con lo cual comprobamos la veracidad del número, ¿no? Pero repito que son casos un poco tediosos para ser resueltos y se tienen que hacer por comparación. La clave está siempre en la descomposición de los números. Por lo tanto, el valor de A vale 5 y ahora ya voy a poder tener todo el número completo. Le voy a poner por la parte superior, ¿ya? Porque el espacio lo tengo reducido. Esto quiere decir que el número había sido a la cuarta, es decir, 5 a la cuarta. Y el 5 a la cuarta es pues justamente el número 625. Te dice el producto de sus cifras. El producto de las cifras de este número entonces estaría dado por producto. 6 por 2 por 5. 6 por 2 por 5, ¿cuánto sale? 60. Muy bien, entonces realizamos este video y en el siguiente vamos a poner otro conjunto de preguntas de la preca, en especial las más complejas para resolver. Muchas gracias. Bien, un saludo nuevamente para todos y vamos a continuar con problemas de la preca. Y en este caso vamos a comenzar con este 27 que dice que la distancia entre dos líneas de una vereda es 1,2. Bueno, ese 1,2 podríamos decir que es 120 centímetros, ¿no es cierto? Cada 120 centímetros habrá una línea y una línea. Y dice que si un grupo de niños comienza a jugar a pizarraya con una velocidad de 3 metros por segundo y 0,75 metros de longitud de cada paso. Allá, cada paso son 0,75, que transformado a centímetros son 75 centímetros. Tendría que haber una coincidencia entre línea y línea y paso a paso para darme cuenta cada qué distancia el niño va a llegar a pisar raya. Entonces voy a sacar el número que va a ser el múltiplo común de los dos. Y esa es la cantidad que tendría que pasar para que coincidan cada pisada del niño con una raya. Por lo tanto, le voy a sacar los divisores en común. Veo que tiene tercia, 40 y tercia es 25. También tiene una quinta, ¿no? Quinta es 8 y quinta es 5. Ya no tiene nada, así que le voy a quitar, le voy a sacar, perdón, quinta y octava directamente, ¿no? No es importante que tengan que ponerle todo de forma detallada porque el orden de los factores no altera el producto. El mínimo con un múltiplo tendría que ser el producto de esas cantidades, ¿no? Entonces esto sale 600, ¿no? Como está en centímetros, esto quiere decir que es equivalente a
6 metros. Ah, ya quiere decir que cada 6 metros va a coincidir. Cada 6 metros volverá a pisar el niño con la raya. Y otros 6 si vuelve a pisar y vuelve a pisar. ¿Cuánto tiempo debe de caminar un niño para pisar raya por 81 vez? Bueno, si tú vas a imaginarte la línea y vamos a ver cada cuánto tiempo pisa raya por 81 vez, entonces lo que podemos entender es que en 81 veces que va a pisar raya hay 80 espacios. Bueno, porque entre cada línea solamente habrá un espacio. Entonces nos imaginamos que en la pisada número 81 la cantidad de espacios que ha recorrido son 80, pero cada espacio que pisa es cada 6 metros. Por lo tanto, nosotros diríamos que la distancia recorrida tendría que ser 80 espacios y cada uno de 6, entonces estaríamos diciendo que son 480 metros. Como me ha dado la velocidad del niño, entonces yo puedo hallar el tiempo. A la manera de la cinemática, el tiempo es distancia entre la velocidad, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, le vamos a aplicar esta formulita y diríamos que el tiempo que va a demorar el niño es toda la distancia recorrida, 480, entre la velocidad que tiene el niño, que son 3 metros por segundo. 480 entre 3 sale 160 segundos. Ese es el tiempo que demoraría para que recorra toda esa distancia mencionada. Vamos con el siguiente problema. Se tienen 3 cilindros llenos de aceite, cuyas capacidades son de 360, 480, 540 litros respectivamente. Si para su distribución y venta es necesario envasarlos en bolsas de igual capacidad, ¿cuántos envases como mínimo? Se va a envasar estos cilindros de aceite se van a tener que dividir en espacios menores, en bolsas, ¿no? En bolsas, dice. Se van a dividir en bolsas, se van a dividir. Por lo tanto, lo que tengo que hallar es un divisor que los pueda dividir a todos a la vez. Pero como dice, ¿cuántos envases como mínimo? Cuando tú quieres menos envases, esas divisiones tienen que ser las más grandes. Tienes que hallar el máximo común divisor, el mayor número que los pueda dividir, para que no utilices muchas bolsas, sino al contrario, pocas bolsas. Entonces le he puesto acá, y la manera de hallar el máximo común divisor es sacar lo común. Le puedo sacar una décima porque veo que todos terminan en cero. Y también le puedo sacar, a ver, una sexta. Una sexta me quedaría 6, 8 y la sexta de 54, 9, ¿no? Bueno, ya no puedo sacar nada más. Quiere decir que el máximo común divisor es 60. Y esto quiere decir que son 60 ¿qué? Como era litros, 60 litros. Entonces, si la pregunta hubiera sido ¿cuál es la máxima capacidad de esas bolsas en las cuales puedo dividir a los cilindros? Es 60 litros. Pero no me está preguntando cuál es la capacidad de esos envases, sino me está preguntando cuántos envases. Si tú tienes un cilindro de 360 litros y vas a sacar en envases de 60 litros, pues van a salir 360 entre 66. No es necesario que dividas, puesto que la división queda justamente aquí abajo, ¿no? Porque es la cantidad que nos ha quedado sin seguir sacando factores. Entonces tú agarras estas tres cantidades y la vas a sumar y este es el número de los envases de esta división. 6 más 8 más 9, ¿no? Entonces la respuesta aquí sale 23. 23 envases llegarían a salir, ¿no? Tomando en cuenta que se está dividiendo entre la máxima cantidad del contenido de esos envases. Continuamos. Un faro se enciende cada 12 segundos, otro cada 18 y un tercer faro cada minuto, o sea 60 segundos, porque tiene que estar en la misma unidad. Si a las 6:30 los tres faros se coinciden en el encendido, calcular a qué hora será la siguiente coincidencia. Acá hay algo importante, tienes la palabra cada. Cada indica una secuencia por multiplicación, ¿no? Si yo te digo cada 12 segundos, significa segundo 12, segundo 24, segundo 36. Es como si estuviera con la tabla del 12. Es decir, estoy multiplicando 12 por 1, 12 por 2, 12 por 3. Por lo tanto, debo entender que estoy hablando de múltiplos. Entonces, si yo voy a hablar de múltiplos por la palabra cada, que indica una secuencia, por lo tanto, es el mínimo como múltiplo, porque estoy multiplicando. Es fácil de distinguir desde ese punto de vista.
Entonces, el mínimo común múltiplo es el número que queda luego de hallar los factores hasta que todos queden con uno. Le puedo sacar acá la sexta y me va a quedar 2, 3 y 10, ¿no? Alguien dice, pero ¿no se le saca primero mitad? En realidad no importa el orden ni los factores, porque el orden de los factores no altera el producto. Le puedo sacar acá la mitad 1 y acá 5, la tercia 1 y una quinta más y me queda aquí 1. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo es el número, a ver, vamos a poner aquí 180, ¿no? Ah, ya, quiere decir que cada 180 segundos va a volver la coincidencia, ¿no? Claro que estos 180 segundos, ¿qué significa? Cada 3 minutos, ¿no? Claro, esto sería cada 3 minutos, porque es 180 segundos. Entonces, si la primera coincidencia fue 6:30, por lo tanto, la segunda coincidencia será 6:33. Y cada 3 minutos, entonces se va a repetir esta secuencia que hemos indicado. La clave para que te des cuenta que es el mínimo común múltiplo es porque adivinas una secuencia y en este caso se nota claramente por la palabra cada. Bien, continuamos con el siguiente problema. Se trata de formar un cubo con ladrillos cuyas dimensiones son 20, 15 y 6. ¿Cuántos ladrillos son necesarios para formar el cubo más pequeño? Hay que entender entonces que, mira, los ladrillos que tenemos tienen sus diferentes medidas. Tú no vas a dividir los ladrillos jamás. Tú lo que vas a hacer es apilar más ladrillos para formar un cubo. Es decir, los ladrillos los vas a ampliar, los vas a multiplicar, porque si tú tienes un ladrillo de 20 y pones otro de 20, ya no son 20, son 40, y si pones 3 ya son 60. Cada cantidad la vas a multiplicar, pero no multiplicar por multiplicar, multiplicar una cantidad de veces donde puedas ponerlos en un cubo. En un cubo las medidas son iguales, por lo tanto todos los anchos, largos y alturas de este ladrillo tiene que coincidir con un solo número, al cual para nosotros sería la arista del cubo. Entonces lo que voy a hacer es colocar 20, 15 y 6 y hallar el mínimo común múltiplo, ¿no? El mínimo común es, por ejemplo, la mitad, que es 10 y aquí 3, otra mitad que le puedo poner acá 5, la tercia que es 1 y acá 5 y una quinta que va a permitir que sea 1 y 1. Por lo tanto, este mínimo común múltiplo es 2 por 2 por 3 por 5, ¿no? Y esto sale 60. Quiere decir que es de 60 centímetros. Entonces estaría bastante entendible el hecho de saber que la arista tiene que contener 60, pero no me pide cuánto es la arista de ese cubo, que es la más pequeña, porque una arista del doble también entran ladrillos y del triple también entran, ¿no? Por consiguiente, porque son factores de esa arista que es la mínima. Si la arista es 60, lo que sí puedo darme cuenta es que los ladrillos que entran, por ejemplo, en la parte de adelante serían 3, ¿no? 3 ladrillos así. Puedo hacer un dibujito para que se pueda notar cómo han sido los 3 ladrillos, ¿no? Sin embargo, no necesito dibujar todos los ladrillos, meterlos en el cubo para saber cuántos son. Lo que me interesa saber es la cantidad de ladrillos. Entonces le voy a colocar por acá que el número de ladrillos es la cantidad de ladrillos que van a entrar en el largo, en el ancho y en la altura. ¿Ya? Entonces, en la parte baja, si son 60 centímetros y hay de 20, de 20 es cada uno de los largos, 60 entre 20 quiere decir que serían 3 ladrillos los que van a entrar, tal como se encuentra en la figura, ¿no? Que he tratado ahí de representar. Entonces, de la misma manera, nosotros haremos aquí para la parte de la altura y el ancho, ¿no? Entonces diremos, en el caso de 60 centímetros dividido en 15 va a salir 4, ¿no? Y el caso de 60 dividido entre 6 va a salir 10 ladrillitos en la altura. Por lo tanto, la cantidad de ladrillos a utilizar son 120 ladrillos, ¿no? Los que entran en el cubo más pequeño posible. Se han colocado árboles alrededor de un campo triangular, ¿no? Una pregunta muy interesante. Cuyos lados miden. Bueno, ahí están los 3 lados. ¿Cuántos árboles se han plantado si la distancia entre árboles consecutivos está comprendida entre 100 y 140? Voy a colocar los números para sacar sus factores. Bueno, para colocar los factores en los 3 números, no importa el orden. Yo le puedo sacar mitad y quinta, porque como el 2 por 5 es 10, entonces aquí me he quedado ya 108 porque le estoy eliminando un cero, ¿no? 144 y 180, ¿no? Pero tienen estos muchos factores más.
Puedo sacar aquí, por ejemplo, de forma ordenada, mitad 54, mitad 72, mitad 90. Puedo sacar de tercia. Tercia es 18, tercia es 24 y la tercia es 30. Ya estamos sacando varios factores. Otra mitad que es 9, 12 y 15. Puedo sacar una tercia, 3, 4 y 5 y ya no hay nada más para sacarle. Por lo tanto, tengo todos los factores. Sin embargo, no me están diciendo que tengo que colocar ahora los árboles lo más separado posible. No, no, no. Me dice de forma limitada que la distancia de entre árbol y árbol tiene que ser más de 100 y 140. Por lo tanto, yo voy a multiplicar, no todos quizás, pero parte de ellos para encontrar esa distancia que coincida. Por ejemplo, aquí puedo tener 2 por 3 por 2, esto sale 12. 12 por 10, que es 2 por 5, 10. Entonces, me parece que la distancia debe de ser 120 metros, ¿no? Porque 120 es un número que ha sido jugando con los factores y que está comprendida entre 100 y 140. Si trato de jugar con otros números, no voy a encontrar ninguno otro. No va a haber ninguno otro que va a permitir tener una cantidad comprendida entre estos utilizando algunos de los factores que están ahí. ¿Ya? Recuerda que no está diciendo lo más separados posible, sino que la separación esté comprendida entre esos números. Entonces encontramos un número contenido entre esos, pero utilizando los factores en común. Entonces yo me he dado cuenta que cada 120 metros los árboles van a estar separados. Cuando tú tengas una figura cerrada, porque esta es una figura cerrada, ¿por qué cerrada? Porque es un triángulo, ¿no? Entonces en el triángulo lo que no me bueno, básicamente lo que es importante es conocer la medida del perímetro. Entonces el perímetro de este triángulo tiene que ser pues la suma de los tres lados. Entonces nos vamos a olvidar de, en este caso, sacar los árboles en cada línea de forma individual. ¿Se puede hacer? Sí, pero nos podemos equivocar porque hay árboles que están en las esquinas y se contarían doble vez para cada lado. La manera de evitar problemas acá es simplemente decir así. El número de árboles para figuras cerradas es el perímetro entre la longitud unitaria, ¿ya? El perímetro entre la longitud unitaria de separación que hay entre árbol y árbol, poste y poste, estaca o estaca, ¿no? Dependiendo del tipo de ejemplo que me vayan a preguntar. Por lo tanto, aquí el número de árboles lo voy a encontrar simplemente con el perímetro, y el perímetro es la suma de los tres, dividido entre la longitud de separación, que ya sabemos que es 120, ¿no es cierto? La suma de los tres sale 4320. Y bueno, dividido entre 120, esta cantidad me va a salir 36. Pero esto no ocurre siempre, solamente ocurre para figuras cerradas, como este caso, ¿no? Que era un campo rectangular. Triangular, perdón, ¿no? Porque también triángulo, rectángulo, de cualquier figura circular, ¿no? Pero que sea cerrada, cumple con esto. El perímetro entre la longitud de separación te da el número de árboles o estacas. Muy bien. Entonces, en un siguiente video vamos a poder continuar con otros problemas acerca del máximo y mínimo. Muchas gracias.